Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor universitario. El día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que es la manera en la cual vamos a estar comunicados. Hoy vamos a estar hablando sobre conducta suicida, ¿sí? Vamos a intentar explicar este fenómeno tan complejo, poder revelar algunos mitos y algunos errores que andan dando vueltas por ahí, algunos mitos populares respecto de esto, y sobre todo poder saber cuáles son aquellos indicadores sumamente importantes a tener en cuenta para poder prevenir este tipo de conductas. Y por último, poder trazar algunas ideas respecto de lo que todavía tenemos que reflexionar como sociedad y en términos de prevención y políticas públicas para poder aportar y ayudar en esta problemática tan frecuente. Comenzamos. Conducta suicida, ¿no? A lo largo de la historia se ha intentado abordar el tema de la conducta suicida, este fenómeno, desde distintos campos del conocimiento, ¿no? Para poder explicarlo, se intentó explicar como un fenómeno de distinta índole, ¿no? Como un fenómeno social, por ejemplo, por la sociología, como una conducta en el campo de la psicología, también desde el campo religioso, político, etcétera, ¿no? Es decir, se intentó explicar desde distintos campos del saber. Un autor muy conocido fue, por ejemplo, Emile Durkheim, un sociólogo que escribe un libro allá a fines del 1800 que se llamaba El suicidio, y él lo intentó explicar desde la sociología, entendiéndolo como un fenómeno social y planteando que dependiendo del tipo de coyuntura social que existía, daba lugar a fenómenos de suicidio, al aumento de la tasa y el mantenimiento de distintas características que le permitió a él dividir en distintos tipos de suicidio una especie de caracterización. Él hablaba de suicidios que estaban relacionados con la expulsión de lo social, la exclusión. Otro tipo de suicidios por ahí correlacionaba más con un apego excesivo a las reglas sociales y reglas sociales excesivamente rígidas, ¿no? Más altruistas por una causa, como quien dice. Otros que eran más fatalistas, por ejemplo, en aquellas sociedades donde de repente los individuos estaban completamente coercionados y perdían la posibilidad de poder accionar libremente, y como por ejemplo se me ocurre ahora la esclavitud, ¿no? En sociedades donde existía la esclavitud o se comportaban de manera similar. Y también él nos contaba en aquellas sociedades de transición donde se estaba pasando de un momento social a otro, ¿no? Por ejemplo, y ahí existía una crisis en el medio, sobre todo una crisis de valores, como por ejemplo en la depresión del 30, ¿no? Donde la gente perdió toda confiabilidad en la sociedad y ya no sabía bien en qué creer. Bueno, ahora bien, no puede reducirse, si bien son sumamente importantes estos aportes, no puede reducirse un fenómeno tan complejo como el suicidio a un solo factor. Lo cierto es que nosotros vamos a pensarlo como un fenómeno multifactorial, es decir, atravesado por muchos factores. Ahora bien, esto en sí mismo no dice nada, acá lo importante es entender cuáles son algunos de estos factores para poder trabajar en la prevención y poder estar informados sobre este tema y no banalizarlo y simplificarlo. Así que bueno, comencemos con la explicación. El suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes a nivel mundial. Según, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, 800.000 personas por año se suicidan, ¿sí? Y esto representa aproximadamente una tasa de 11 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Es bastante alta. Y lo más sorprendente de esto, o llamativo, es que solamente el 25% de todas estas personas piden ayuda médica o psicológica, lo cual nos da la pauta de la importancia de promover la ayuda psicológica, psiquiátrica, etcétera, como una conducta alternativa a la conducta suicida. Bien, este, acá los medios de comunicación tienen un rol altamente importante. Socialmente este tema sigue siendo un tabú. Y cuando se habla, encima se habla, digamos, bastante mal trabajado el tema, ¿no? En general se suele adjudicar a que en los medios de comunicación a que el suicida es un caso aislado, por ejemplo,
Y se suele entender más como una situación completamente extraordinaria y no como algo que le puede pasar a la mayoría de la gente. Y por otro lado, también muchas veces se suele decir que el suicida tiene un deseo de querer matarse, por ejemplo, lo cual no es cierto. En la mayoría de los casos no se da con ninguna frecuencia esto. Tenemos que entender lo siguiente, que no es lo mismo tener ideas en torno a la muerte que tener una ideación suicida, que tener una planificación o un intento, ¿bien? Tenemos que poder diferenciar estos elementos primero, ¿sí? Las ideas en general son relativamente frecuentes en las personas sobre la muerte o la posibilidad de, a lo mejor en algún momento de su vida, qué pasaría si, punto suspensivo, ¿no? Ahora, esto aparece con relativamente frecuente en las personas en algún momento de su vida, sin embargo, lo que hay que poder entender es la frecuencia con que éstas se presentan, el grado de credibilidad que las personas le dan, y si esto se presenta como una solución frente a una problemática que la persona está atravesando y que le genera mucho malestar. Es decir, en sí mismo la idea de la muerte no es algo problemático. Los seres humanos tenemos conciencia de la vida y de la muerte y por lo tanto entramos muchas veces en este tipo de preguntas existenciales, ¿sí? Lo importante es acá entender sobre todo que es transitorio este tipo de ideas en las personas en general. Ahora, como les dije recién, el tema es cuando aparece con relativa frecuencia, con un alto nivel de credibilidad, se presenta como una solución frente a un malestar que la persona está atravesando, ¿sí? Y sobre todo se presenta como la única alternativa a un determinado problema. Por otro lado, también es importante entender que no siempre los intentos de quitarse la vida responden necesariamente a una ideación, una planificación. Por ejemplo, muchos casos responde a otras cuestiones como puede ser la impulsividad, ¿sí? Por ejemplo, lo que comúnmente se suele decir que una persona se le fue la mano, ¿no? Estaba muy enojada y ejecutó una conducta sin pensar y se le fue la mano y casi se quita la vida, ¿sí? En ese caso, si bien la conducta puede poner en riesgo su vida, no responde necesariamente a una planificación o una ideación o un intento de quitarse la vida, ¿sí? Y a la inversa, no todas las personas que tienen ideación, que están pensando, necesariamente lo ejecutan, ¿sí? Entonces, en este caso es importante ser muy cautelosos. Lo cierto es que en muchas personas la idea de quitarse la vida se presenta como una forma de resolver algo. Lo cierto es que nadie sabe si resuelve algo porque nadie volvió de la muerte para contarlo, ¿sí? Lo que sí se sabe es que en muchos casos empeora el problema. Por ejemplo, hay personas que a partir de estos intentos quedan fuertemente incapacitados. En otros casos, quizás no los llegan a realizar del todo porque alguien interviene, ya sea la policía, un familiar, etcétera, y puede impedir esto. Y en general aparece un sentimiento de vergüenza muy fuerte por parte de esa persona que estaba padeciendo. Es decir, el malestar se incrementó, no solo no lo solucionó. Entonces, la realidad es que esta idea de que es una forma de solución no es del todo cierta. Una pregunta que me hacen a menudo es si es mejor hablar del tema o es mejor no hablar del tema. Y hay todo un debate sobre esto, ¿sí? Lo cierto es que todo este debate o toda esta confusión viene un poco porque, si bien es verdad que a nivel social muchas veces existe un fenómeno de contagio, sobre todo en adolescentes, en lo que refiere a la conducta suicida. Pero esto ocurre bajo ciertas condiciones muy puntuales, lo que se denomina efecto Werther, ¿bien? O copycat, ¿no? Esto tiene que ver con que cuando ciertos personajes famosos, por ejemplo, que tienen gran influencia sobre un determinado grupo social, se suicidan y los medios levantan la noticia y muchas veces lo presentan, ¿no? Como si fuese un acto heroico, lo cierto es que están generando un grave problema, ¿no?
que es que muchos quieran imitar esta conducta de ese personaje tan querido que era para ellos, por ejemplo, como ocurrió con Kurt Cobain, ¿no? Por dar un ejemplo, entre otros, o Marilyn Monroe. En fin, hay muchos personajes en la historia que luego de la muerte y que los diarios levantaron esas noticias, generaron una suerte de aumento en la tasa de las conductas suicidas. Pero esto se debe a una coyuntura muy particular y a una manera mal realizada de informar a las personas. Por un lado, la coyuntura es que eran unas personas que eran fuertemente admiradas por determinado grupo social y que las personas lo seguían, copiaban ya anteriormente muchas de esas conductas, y por otro lado también a que se presentaban las noticias como una conducta de rebeldía, una conducta idealizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que esto llevó a contrapartida a que muchos digan, no, bueno, no hay que hablar del tema porque genera que la gente empiece a imitar. La realidad es que no, hoy en día se habla del efecto papageno que tiene que ver con poder informar, ¿sí? Pero informar, digamos, de una manera positiva, ¿no? No banalizar, no asustar a las personas, no idolatrar a aquellos que a lo mejor realizaron este tipo de acciones, sino todo lo contrario, informar a las personas que tienen alternativas, informar a las personas, ¿no? Que esto existe con mucha frecuencia y que tienen lugares en donde contar, brindarle apoyo a las personas, ¿no? Mostrarse comprensivos con ellos, tener una mirada, como quien dice, compasiva y no de juzgar a la persona que realiza eso, ¿no? En fin, si se maneja con un enfoque objetivo, se abre el tema para poder dialogar, es, digamos, bueno para poder prevenir hablar sobre el tema. Pero es importante no perder la mirada, digamos, sobre este tema, una mirada objetiva, una mirada informativa, una mirada compasiva, una mirada que apunte a la difusión de a qué lugares se puede acudir, poder marcar que esto ocurre con frecuencia para que la persona no se siente incomprendida y cree que solamente le pasa a ella y termine en estas situaciones de silencio que después la familia, amigos dicen nunca manifestó nada, ¿no? Justamente lo que se apunta es a que la persona sepa que puede contar con el entorno social, con la sociedad, ¿no? Y no va a ser juzgada. La pregunta clave entonces es, en concreto, ¿qué podemos informar? En principio, explicar o informar que la probabilidad de pensarlo en general es relativamente frecuente y sobre todo en personas que están atravesando situaciones quizás complejas o complicadas o están atravesando algún malestar muy intenso, ¿no? Y que sobre todo que existen otras alternativas a esta conducta, como iniciar un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico. Bueno, algunas personas, por ejemplo, acuden según sus creencias, a la iglesia, por ejemplo. En fin, hay muchas alternativas dependiendo de dónde uno se encuentre, los valores que tenga, las posibilidades de acceso. Pero me parece que lo importante es poder fomentar conductas alternativas. Bueno, vamos a hablar de algunos mitos sobre este tema, ¿sí? Primero, el primer mito es que quienes hablan sobre suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es completamente falso, ¿sí? Las personas que muchas veces terminan cometiéndolo, lo han dicho muchas veces, ¿sí? Y sobre todo hay que entender que a veces la ideación no viene de un día para otro, a veces se remonta a mucho tiempo atrás, ¿sí? Por eso es importante escuchar a las personas y no subestimarlas. El mito número 2 es que la mayoría de los suicidios suelen ser repentinamente y no hay una advertencia previa. Esto es completamente falso. Una cosa es que el entorno no se haya dado cuenta, otra cosa es que no las haya habido, ¿sí? A veces es difícil, uno puede empatizar con el entorno, no es cuestión de culpabilizarlo,
porque a veces es difícil sin saber y a veces las personas se suelen cerrar mucho. Sin embargo, estos pueden ser datos justamente sobre esto. Por eso es importante saber dónde poner la mirada para poder encontrar estos síntomas que a lo mejor puedan darnos la pauta de que esta conducta o estos pensamientos están ocurriendo. El tercer mito es, el suicida está decidido a morir, ¿no? Lo cual no es cierto. Punto número uno, la persona suicida probablemente tiempo atrás, cuando se sentía bien, no pensaba en eso, ¿sí? Punto número dos, ¿no? Muchas personas que incluso realizan la acción, en mitad de la acción se arrepienten, ¿sí? Punto número cuatro, la persona que fue suicida o intentó suicidarse va a seguir siéndolo, nunca va a dejar de serlo. Esto es un mito. La realidad es que las personas cuando se sienten mejor dejan de pensar en este tipo de ideas, ¿sí? Y esto se corrobora clínicamente muchas veces, si no los hospitales no darían el alta nunca ante una internación psiquiátrica. ¿Bien? Punto número 5, que es que las personas con trastornos mentales son suicidas. Completamente falso, ¿sí? Si bien se suele asociar mucho a la depresión, a las esquizofrenias y a los trastornos, de algunos trastornos de la personalidad, como los trastornos límite, lo cierto es que no necesariamente eh, todas las personas que padecen estos problemas tienen conducta suicida, ¿sí? Es importante entenderlo como quizás un factor que puede agravar una problemática desembocando en eso, pero no necesariamente como una relación lineal y causal, ¿sí? Y el punto número 6 es que hablar de suicidio es una mala idea y que puede interpretarse como un estímulo. Esto ya lo hemos respondido antes, la realidad es que hablar sobre el tema, preguntarle a la persona si lo estaba pensando, nos permite tener elementos para poder actuar, ¿sí? Para poder conversar, para poder ofrecer alternativas de solución a los problemas que la persona está teniendo, ¿sí? Eh, los profesionales fundamentalmente tienen que hablar del tema de manera directa y con completa sinceridad con su paciente. Otra cosa importante a tener en cuenta es los factores que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad, ¿no? El primero de ellos que yo ubicaría es la desesperanza. Las personas que tienen este tipo de ideas o que intentaron cometer este tipo de actos, en general tienen una mirada muy, muy desesperanzada sobre el futuro, ¿no? Muy negativa sobre el futuro, ¿no? Creen que más adelante no van a mejorar las cosas, ¿sí? Y este es un factor muy importante a tener en cuenta, el de la desesperanza. El segundo factor a tener en cuenta son los factores de contexto, ¿no? Hay algunos factores como por ejemplo la pérdida de empleo, una ruptura amorosa, incluso factores que pueden parecer banales para otros, como ir mal en un examen, ¿no? En un adolescente. Son factores sumamente importantes a tener en cuenta, ¿sí? Son algunos, pero pueden haber muchos más. Me refiero a situaciones, digamos, objetivas que están ocurriendo. Eh, el tercero son los medios disponibles, aumentan significativamente el riesgo, el tener acceso a medios para poder ejecutar la conducta, ¿bien? El tener acceso se sabe genéricamente que el acceso a las armas, al alcohol, a los fármacos, etcétera, suelen ser factores de riesgo que en general digamos, poder evitar el acceso a ellos por parte de la familia es sumamente importante. Otro es el vivir solo y la soledad, el no tener familiares, amigos, gente que por ahí lo vea y que, digamos, pueda estar cerca, también suele ser un factor que aumenta en sí mismo un poco el riesgo. ¿Por qué? No solo porque pueda prevenir la conducta, también porque generan una red de contención, ¿sí? Y saben que los otros están
están dispuestos a ayudar cuando están presentes, ¿no? Entonces, por muchas razones, digamos, el contacto social suele ser, digamos, un amortiguador importante. Este, otro factor de riesgo en general, o que se suele asociar importante, es la falta de habilidades sociales, porque en general reduce la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? De poder decirle a otra persona, me está pasando esto, esto y esto y esto, y la verdad es que no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces la falta de habilidades sociales es un factor, digamos, que aumenta el riesgo, pero también que es importante entrenarlo en esas personas para que puedan pedir ayuda, ¿no? Después, también el tener alguna persona cercana que a lo mejor se haya suicidado, ¿no? Puede ser una persona cercana, un familiar, se suele decir, pero también quizás algún referente, un ídolo, ¿no? Con el cual estaba demasiado pegado, ¿sí? También, obviamente, haber tenido intentos anteriores, digamos, aumenta un poco más el riesgo. Tener algún trastorno psicológico aumenta el riesgo, pero como dijimos antes, no es una relación causal, sino que lo que hace es aumenta mayor vulnerabilidad y malestar, lo cual puede precipitar, así que es importante tenerlo en cuenta, estar en tratamiento si padecen algún trastorno psicológico. Algunas palabras finales para reflexionar. Si bien este tema sigue siendo un tabú, muchas veces es tratado de manera incorrecta, lo que tenemos que entender es que no hay que rechazar a las personas que tienen este tipo de ideas o están pensando en cometer este tipo de actos o lo han cometido. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es no juzgarlas, ¿sí? Empatizar con ellos, ser comprensivos, y tratar de reorientar a esas personas hacia algún tipo de profesional que pueda ayudarlos, ¿sí? Es decir, convertir algo que es un tema personal en un tema de salud, fundamentalmente, porque en última instancia la problemática del suicidio es un problema de salud y cada vez es más importante que lo pensemos como un problema de salud pública, que tiene que ser abordado de manera integral y desde muchas aristas, desde informando de manera con buena calidad de información en las escuelas, en los centros de salud, en los medios de comunicación, pero no banalizando el tema, sino tratándolo como corresponde, como una problemática relativamente frecuente en la cual hay lugares donde acudir, que hay otras alternativas a eso, ¿no? En fin, la idea era poder generar un poco de conciencia, la idea era poder hablar de este tema. Si les gustó, no dejen de hacérmelo saber. Dejen en el buzón de comentarios aquellas páginas donde a lo mejor se pueda contar con ayuda, líneas de atención y demás, para quizás aquellas personas que estén viendo este video puedan tener acceso también a algún tipo de ayuda respecto a este tema. Les dejo un saludo y nos vemos en un próximo video.